quiero ganar si es por mí. No quiero vencer si es por mí. No quiero nada si es por mí. Quiero hacer tu voluntad. Sino que son el fruto que yo puedo ver de decir, wow, verdaderamente Dios me llamó, verdaderamente Dios me puso aquí. Y eso para mí es gratificante. Ayer no fue un día más, no fue un día, para mí al menos fue un día de los más importantes de mi vida. Ayer fue la primera vez que me sentí como un predicador enviado. De tanto tiempo que he estado predicando, es la primera vez que sentí algo diferente, que me sentí en familia, que me sentí haciendo lo que amo hacer. Es la primera vez que no sentí que era una cruz la que tenía, sino que amaba hacer lo que estaba haciendo. Y que ahora justamente también se me dio la oportunidad y que espero Dios me permita llegar a más oídos, llegar a más gente, y que espero que esa gente sea vuestra familia, vuestros hijos, vuestros amigos y todo Venecia Central y Ecuador entero, que lamentablemente está extraviado del Dios no conocido y que gracias a Él nosotros le conocemos y lo aplaudimos fuertemente. Amén. Aleluya. De acuerdo a mi experiencia, préstenme mucha atención, por favor, mírenme. De acuerdo a mi experiencia como ser humano, como alguien que ha tenido derrotas, como alguien que ha vivido en fracaso, yo creo que la decepción, que el fracaso, la frustración, la decepción, que es lo que más nos persigue, es una especie de esfera, una burbuja. Te encierras en una burbuja literalmente cuando estás en aflicción, cuando estás con el mundo en contra de ti, o cuando es peor, cuando mengua tu fe, cuando tu fe desaparece. Para algunos la fe es volátil, se va nomás, se disipa, desaparece la fe. Y ustedes me han de decir que un cristiano no puede vivir sin fe. Sí es verdad que no podemos vivir sin fe, porque sin fe es difícil agradar a Dios, es más imposible agradar a Dios. Pero yo creo que la falta de fe es una estrategia para venir a los caminos de Dios. ¿Por qué? Ahora les digo el por qué. Porque solo la falta de fe te ayuda a ya no confiar en medicina, ya no confiar en doctores y buscarte y hacerte paso para tocar el borde del manto de Cristo. Porque tu fe por el mundo se perdió y la fe en Cristo revivió. Amén. Amén. Es la falta de fe la que te conduce a Cristo. Es la falta de fe. Pero luego les explico esto. Es la falta de fe que cuando un muerto lleva 3 días ya que hiede, dice la palabra de Dios, ya está en descomposición, ya incluso ya dicen, si hubieses estado aquí, a Cristo. Hoy Dios hablaba a mi vida y me decía, Carlos, ¿qué tal si hoy te vienen a pedir oración por un enfermo? Yo voy, confiado, porque Dios me envió. Y yo sé que si Dios me puso aquí, no es para sanar cualquier cosa, sino para sanarlo todo en el nombre de Cristo. Yo voy. Bueno, Carlos, muy buena respuesta. Pero ¿qué tal si te vienen a pedir oración por un muerto? Aleluya, aléjame, Satanás. Eso es religión. Sin embargo, Cristo. ¡Hey, Lázaro! ¡Ven! Aleluya, ese poder, y dice el Señor que mejores cosas que esas haremos. Y yo te digo, tú vas a decir, tú eres pastor, qué débil es tu fe que no puedas orar por un muerto. Y es que es verdad, yo me pongo en la posición de ser humano. Por un enfermo podemos orar, ayunar por un enfermo, por un pecador, pero por un muerto es difícil. Amén, Jesús lo hizo. Y del mismo Jesús que hizo ese milagro dijo, mejores cosas que estas harán. Si creen, hay que creer. Es el secreto, es la chispa que enciende el milagro, creer a Él. ¿Y por qué digo que la falta de fe nos conduce a Cristo? Porque la falta de fe que ya no está en los medicamentos. Un gobernador buscó a Cristo, un gobernador que su hija estaba muriendo. Un gobernador que posiblemente tenía a los mejores doctores, que tenía posiblemente a las mejores recetas ya compradas, y va en busca de Cristo.
algo ilegal en ese entonces, porque de donde él venía no se juntaba con gente popular. Y él dice, mi hija muere. Y Jesús ni siquiera se acerca a la niña. Tu hija vive. Y después se entera que a la hora 7 se había sanado, a la misma hora que Cristo había hablado. Es milagro. La falta de fe que el mundo te hace. El mundo te hace pedazo, te hace añico. La fe por Él, para que sepas en quién confiar. Pero es cosa que Dios lo permite. Y saber en quién vamos a confiar. En quién confía esta iglesia. En quién confía el pueblo del Señor. Ya no se confía en medicamentos, sino que a pesar de la dificultad nos digan, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Nosotros decimos, no, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo perdí mi fe en el mundo y hoy me abro paso para tocar el borde de su manto. El borde de su manto. El santo borde. Aleluya. Amén. Y así como creo en todo lo que les acabo de decir, también creo firmemente, insisto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es todo tener la fe en el lugar correcto, en el ser correcto, en el Cristo correcto, porque muchos vendrán como Cristo. No poner su fe en el pastor, no poner su fe en el más ungido, sino en Dios, el Señor, porque Él sana, salva, bautiza y viene. Amén. Él. La aflicción es una esfera invisible. Nadie la puede ver sino solo tú, cuando estás en ese lugar. Y lo más grandioso, o no grandioso, lo más catastrófico de estar bajo tristeza, bajo pena, bajo un dolor en el alma que nadie entiende, sino solo tú, es que no puedes ver más allá de esa barrera. Es una esfera que no te puede ver, no te permite ver nada. No puedes ver nada. Te encierras, te agobias, pierdes el sentido común de la dirección. Ya no caminas, ya no ves milagros. Me acompañan al libro del Primera de Reyes 19 y ahora van a entender lo que les estoy tratando de decir acerca de esa burbuja de dolor, acerca de esa burbuja que te aleja de Dios y del hombre. Primera de Reyes 19 dice así: Elías huye a Horeb. Amén. Primera de Reyes 19. Elías huye a Horeb. Amén. Gloria a Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Escuchen lo que hizo Elías. Había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a Elías que lo iba a asesinar. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado Elías, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, escuchen, el que se fue en un carro de fuego dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó. ¿Qué le tocó? Un ángel. Y le dijo: levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida. Escuchen el detalle: una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Préstenme atención. Elías está en esa situación por temor, por miedo, porque perdió la fe, porque menguó, porque está en dolor, y se metió a dormirse. Se durmió. Ya no es más el Elías luchador, el Elías que pelea las buenas batallas, sino que es alguien que está escondido. Algo que él no ve
como les digo, cuando estás en una burbuja, no ves milagros. Un ángel se le acercó y le dio de comer y él no se dio cuenta, sino que volvió a dormirse. No vio que un ángel le dio de comer. ¿Por qué? Porque estaba en la burbuja del miedo. Cuando tú estás en una burbuja de temor, no ves los milagros. El Señor lo sustentó, le dio comida, un pastel, bebida, y él no vio nada y se volvió a dormir. Solo comió. Y así mismo nos ponemos nosotros. Así mismo nos ponemos nosotros cuando estamos en una dificultad y Dios nos da de comer y le decimos: Señor, ¿por qué me has desamparado? O Señor, te ruego un milagro. Y no nos damos cuenta que Él nos está sustentando la comida. Decimos: Señor, te ruego por favor un milagro. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos son un milagro. Le rogamos a Dios otro milagro. Y no nos damos cuenta que todo lo que vemos es un milagro. Seguimos insistiendo y decimos: Señor, un milagro. Vienen nuestros hijos a abrazarnos y le decimos que queremos estar solos, no sabiendo que ellos son un milagro. Y seguimos rogando: Señor, te ruego por favor un milagro, porque no vemos el milagro porque estamos en la burbuja del dolor. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos un milagro. En la mano del gran alfarero, del gran yo soy. No nos damos cuenta porque estamos en una burbuja de dolor, una burbuja de aflicción, una burbuja de miedo, como lo estuvo Elías. Un ángel le dio de comer y no lo vio. Y en esa burbuja, si estás en esa burbuja, posiblemente estés rogando un milagro que tal vez lo tengas a la mesa para comer. Tal vez lo tengas a la mesa y estás teniendo miedo por gusto, no sabiendo que Dios te sustenta, no sabiendo que Dios te está respaldando, no sabiendo que Dios es el que adereza las mesas delante de tus angustiadores. Él es el que toca la puerta y llama. Tú solo abres. No te puedes gloriar por eso. No te puedes gloriar por abrir la puerta. De Él es toda la gloria porque Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Él es el que cena contigo y te invita a que tú también cenes con Él. Siendo rey se rebaja a cenar contigo y hacer una cena especial. Un chifa, un KFC, porque Él cree que eres especial. Yo le decía una vez a un hombre que si es fácil llegar a un gobernador, él me dijo que era imposible, es difícil. Y sí que es difícil llegar a un gobernador a hablarle. Pero que un gobernador te busque, te toque la puerta y te diga que quiere cenar contigo, eso solo lo hace un Dios que te ama. Un Dios que está dispuesto a dar la vida por ti. Un Dios que no ve lo que el mundo ve. No te equivoques, porque yo no veo lo que ve el hombre. Yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Nosotros estamos equivocados al dejarnos llevar por las apariencias. Porque tal vez yo veo a alguien que no vale. Tal vez yo vea a alguien que se puede ir a cualquier momento. Pero Dios no mira lo que yo estoy viendo. Dios mira lo que Él formó con sus manos, lo que Él hizo y lo que Él dijo: yo cumpliré mi propósito en Él. En eso que tú estás viendo, que tal vez estás juzgando, que estás viendo basura, yo cumpliré mi propósito en Él. Y los propósitos de Él son grandes. Porque pensamientos de bien tengo para contigo, a fin de que esperéis. Pensamientos grandes, del tamaño de Dios, para salvar a aquel que se había perdido, para salvar a tu familia, a tus amigos. Pero basta ya. Yo sé que en esa burbuja, yo he estado en esa burbuja. Yo no he visto a Dios mientras estás ahí. Mientras estás ahí no oras. Es difícil orar. Solo respondes y dices: no puedo, como lo dice Elías. No puedo, tengo miedo, no puedo ya, me rindo. Y nos olvidamos que Cristo está pasando por todo lugar. Que Jesús pasa y se da vuelta por todo lugar.
Y donde tú dices, tal vez Dios no está aquí, es cuando más está ahí. Sigamos con la lectura y se va a poner interesante esto. Préstenme mucha atención. Versículo 7. Y volviendo el ángel, Dios es insistente para cuando se empecina con uno. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió nuevamente. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. ¿En qué se metió? En una cueva, la burbuja de la que les estoy hablando, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, escuchen bien, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta delante de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Levanten su mirada y préstenme mucha atención. ¿Cómo es posible que un rey omnipresente, omnisciente, omnipotente, no se encuentre en la catástrofe? Si él la provoca. Él dice, he aquí, yo soy el responsable. Yo hago el bien y el mal. Él lo permite. Él lo dice. Él es honesto, él es sincero y lo dice, para que no tengamos duda de quién viene todo lo que viene. Y no está en el dolor. ¿Saben dónde está? En la burbuja. Él no es la burbuja del dolor. Él está dentro de la burbuja del dolor junto contigo, diciéndote, ¿qué haces aquí? Está al lado tuyo. No puedes ver el milagro, no puedes alcanzarlo a Dios desde la burbuja. Y Dios sabe eso. ¿Qué hace Dios? Se mete en tu burbuja de dolor. Se mete. Por eso muchas personas vienen aquí cuando están con dolor. Cuando su marido las ha dejado. Cuando se enteraron que tienen SIDA o cáncer. Cuando están en la peor dificultad del mundo, vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no fue que ellos decidieron venir. Fue que Cristo se metió en su burbuja y les dijo, ¿qué haces aquí? Gloria a Dios. ¿Qué haces aquí? Y tú vienes a los pies del Señor porque tu fe se murió allá afuera y vino y vivió acá en los pies indicados, en el manto indicado y en la cruz indicada. Y coges la cruz y rajas la burbuja y dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y por Él viviré y seré feliz. Mi fe no depende del mundo, mi felicidad no depende del mundo, mi felicidad no depende de ningún hombre, de ninguna mujer. Mi felicidad proviene del gozo de Jehová, de la salvación del Cristo resucitado, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces tu fe muere por el mundo y se viene al lugar correcto. Él se mete, es extraordinario ese secreto. Es increíble que cuando tú te alejas de Dios y te metes en esa cueva con Elías, Él se mete, te prepara comida y como no ve que tú ves el milagro, ¿qué hace Él? Habla, porque no ves la comida. Ruegas un milagro y tu milagro está en la mesa. Ruegas algo diferente, algo sobrenatural e insisto, tus hijos vienen, te abrazan y los alejas porque necesitas estar solo.
porque estás esperando un milagro y no sabes que el milagro vino a abrazarte. Porque los milagros vienen a abrazarte. Los milagros vienen a abrazarte, a bendecirte y a decirte tranquilo, saldrás de esta. El milagro está en este lugar. El milagro eres tú. Eres tú el milagro que te formó desde el vientre de tu madre. Te formó ingeniosamente. Nadie es igual a ti. Nadie. Tienes algo que yo no puedo hacer. Tienes algo que otra persona no puede hacer, que ni la persona más popular del mundo puede hacer. Cada persona tiene su oficio, su talento, su don, que tiene que multiplicarlo. Por eso somos importantes para Dios. Porque si faltaba una llanta en el carro de fuego, Él te creó a ti con el talento para crear la llanta. Y no hay otro que pueda arreglar esa llanta sino tú. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Pero tienes que descubrirte y poner tu fe en el lugar indicado. Salir de ese dolor y ya no venir aquí porque estás dolido, sino porque verdaderamente te enamoraste de aquel que te llamó. Te enamoraste de aquel que te llamó. Amén. Gloria a Dios. Hay un momento en que ya no tenemos que venir más por dolor. Somos más que vencedores. Ni siquiera nos dijo Cristo que eres vencedor. Más que eso eres. Más que vencedores. Cuando Dios dice, ¿qué haces aquí? Yo he escuchado y he leído libros acerca de eso, de que es porque Dios está en el lugar y te consiente y te abraza diciendo, ¿qué haces aquí? Pero yo entiendo algo diferente. ¿Qué haces aquí? Es una pregunta retórica que probablemente te está diciendo, no te dice te lo dije, pero te lo dice de una forma diferente. ¿Qué haces aquí? Es casi la misma pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando estuvieron en el arca. Es una pregunta con trampa. ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde está vuestra fe? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Obviamente es un susurro, porque Dios no es un Dios de te lo dije, pero Dios sí es un Dios que te dice, recuerda, te dije que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo, no estaré con el mundo. Elías se olvidó porque escuchó la voz incorrecta. Escuchó a los médicos cuando les dijeron que te ibas a morir, cuando estabas desahuciado. Escuchó al mundo cuando dijo que tu familia nunca iba a crecer. Escuchar la voz incorrecta te lleva a una burbuja de dolor. Elías escuchó la voz de una mujer loca y se metió en una cueva. Escuchar la voz incorrecta te lleva a una cueva. Te lleva a un lugar donde no debes. Gloria a Dios, aquí hay un testimonio vivo. Un doctor le dijo aquí a un hermano que ya no se lo podía atender. Él dijo, yo no escucho esa voz. Se metió en su cuarto, apagó la luz y dijo, yo voy a tocar el borde de tu manto. Y hasta el día de hoy lo tenemos aquí, testificando. Y muchas de las veces predica aquí. Porque escuchó la voz correcta. No escuches al mundo, porque el mundo no tiene nada bueno que decirte. El mundo está lleno de basura. Y de la abundancia del corazón habla la boca. El mundo no te va a decir yo creo en ti. Para el mundo, como les dije ayer, nosotros somos un estorbo, una piedra en el zapato, personas que no deberíamos de existir. Porque nos oponemos a las tinieblas, porque nos oponemos al mal. Y ellos quieren que les aplaudas lo malo. Y al ver oposición, porque nos dicen protestantes, al ver que somos oposición, al ver que somos claridad y que ellos son oscuridad, les estorbamos. Y no se dan cuenta que a pesar de que ellos son oscuridad, a nosotros no nos estorban. Porque gracias a ellos, nosotros podemos ver que Dios está obrando en nosotros y que podemos salvarlos. Mientras ellos nos quieren matar, nosotros queremos salvarlos. Porque es la misión del Evangelio. Si no estás aquí para salvar, entonces estás también en el lugar incorrecto.
porque aquí estamos para llevar el Evangelio de Cristo y cumplir la comisión de Jesús cuando descendió al cielo, y que así mismo, como lo vimos ascender, lo veremos descender, tal cual. No será diferente, y todo ojo le verá. Buenos, malos, ateos, homosexuales, borrachos, niños, niñas, niños que se creen niñas, niñas que se creen niños. Todo ojo lo verá, y lo recibiremos en las nubes, y juntos podremos decir: Venecia lo logró, mi familia lo logró. Nuestro hijo no se tendrá que agarrar de nuestros pantalones para ir, sino que junto con nosotros se elevará. ¡Wow! ¡Llegó Cristo! ¡Aleluya! 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 No nos preocuparemos, porque estaremos con Él. Perder la fe por el mundo te lleva a estar en la cruz, y al ver que ya nada te bajará de la cruz, decides hablarle al que está al lado y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fiel es Dios, que con su último suspiro, cuando pudo haber dicho otra cosa, le dijo: te prometo que hoy mismo, no mañana, ni tal vez, pero Señor, yo soy un pecador, soy sucio, robé, por eso estoy aquí, asesiné. No, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese asesino, ese ladrón, ese malhechor no es distinto a ti. No es distinto a mí. Nosotros somos sucios por Adán, por el pecado. Pero el distinto es Él. Nunca nadie entenderá a Jesús. Nunca nadie entenderá a Dios, porque la gracia no se entiende. Nosotros no perdonamos. Nosotros nos enojamos muy fácilmente. Muy fácilmente explotamos, condenamos y alamos el gatillo en el corazón. Tal vez no físicamente, pero sí con el corazón. Con el corazón hemos matado a mucha gente. Nuestro historial, nuestro récord policial ha de estar limpio aquí en la tierra, pero en el cielo tal vez esté manchado con más de un homicidio, con más de uno, porque no hemos aprendido el significado de amar, el significado de ser familia y aguantar bromas, ser familia. La familia se hace bromas, se quiere, se estima, se dice si estás bien, si estás mal, y se soporta y se sonríe. Somos una familia. Y volviendo al tema, volviendo a la pregunta, ¿qué haces aquí? El Señor también dice a todos los que están en dolor aquí: ¿qué haces en ese lugar donde no debes de estar? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te dueles? ¿Acaso la cruz no es suficiente? ¿Acaso lo que hizo Cristo no es suficiente? ¿Acaso necesitamos algo más? ¿Acaso necesitamos tener montones de dinero para ser feliz? ¿O la cruz no es suficiente? Necesitamos saber que primeramente se busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Todo lo demás. Aleluya. Bueno es Dios. Su misericordia es eterna. Su misericordia, como les digo, y su gracia no se la entiende. Porque tú mismo no te perdonas, ni yo me perdono, y Él ya te perdonó. Él ya te perdonó. Tú estás diciendo: no me siento digno de subir al altar y alabar su nombre. No me siento digno de reconciliarme. No me siento digno de venir a cantar un especial. Y tú no te has perdonado, ni yo me he perdonado, y Él ya te perdonó. Tú no sabrás cuando estés allá arriba y dirás: pero sí, yo pequé, yo hice algo malo.
Entra, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Aleluya! Gócese en el Señor. Te preguntarás allá arriba, ¿qué hago aquí? Porque no entendemos que la gracia del Señor es diferente a la de nosotros. Tú te enojas por cualquier cosa. Tú asesinas por cualquier cosa. Pero Él perdona lo que nosotros no perdonamos. Ese hermano que te hirió, perdónalo, porque tal vez Dios ya lo perdonó y tú estás en contra de alguien que Dios ya perdonó, ya limpió, ya lavó. Aprende a perdonar. El primer momento, al levantarte, procura tener tu corazón limpio. Y al acostarte igualmente. Peor si es con tu esposa o tu esposo. Procura, porque Él vendrá como ladrón. Y en ese momento que estás en ira con tu pareja, Él puede venir y te puedes quedar. Procura estar bien con todos, los que puedas. Si no te perdona, haz tu trabajo, pero que ya sea Él, lo sueltas. Pero tú pediste perdón y habrás ganado un alma, o tal vez no. Sea un hombre perdonador y coge la cruz y rompe esa burbuja, porque no puedes estar en una cueva, porque largo camino te resta. No puedes estar metido en una cueva de dolor, en una burbuja de aflicción, porque te hirieron, porque largo camino te resta. No puedes estar preocupado por tu felicidad cuando tus hijos están camino al infierno. No puedes estar preocupado por ti mientras que Venecia Central se está perdiendo. Se está cayendo en pedazos el Ecuador. Y hay muchos que están llorando, y me incluyo, porque no pueden pagar una deuda. O porque tal vez no ganaron lo suficiente hoy. O porque tal vez no pueden ahorrar más dinero. Tú estás preocupado por tener dinero en el banco mientras que Ecuador se está cayendo en pedazos. No es posible, Ecuador. No es posible, iglesia. Ecuador se está cayendo en pedazos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No les pido que vayan a desfilar a las calles, pero sí les pido que oren en la intimidad con Dios para que sean recompensados en público. Oren, 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 porque esto no es contra carne ni sangre. Esto no es contra carne ni sangre. Oren, trabajen, apaguen sus radios. No importa si es música cristiana. No pretendan que la radio haga su trabajo. No pretendan que la televisión haga su trabajo. No pretendan que YouTube haga su trabajo, poniéndole canales cristianos. No pretendan eso. Yo he visto a mucha gente que prende todo el día el volumen de su radio, pretendiendo que esa palabra llegue a los vecinos y que llegue esa palabra a los hijos. Y no es así. La iglesia se está confundiendo. Tú te alimentas por la radio, sí. Te alimentas tú para que tú le des de comer a otro. Tú subes el volumen de tu radio y tus vecinos te odian. Otra vez puso esa música. Y hoy en día es penado el volumen alto. No pretendas que la radio haga tu trabajo. El Señor nunca dijo eso cuando ascendió. Prende la radio para que seas salvo tú y tu casa. No. Y tú, y predica el evangelio a todas las naciones. Id y predica el evangelio a todas las naciones. Tú métete donde tu vecino, tócale la puerta, porque tal vez es Cristo el que está contigo. Tú predícale a tus hijos, aunque parezcan que no entiendan, pero no le prendas la radio a todo volumen para que entre por su cerebro, por su corteza cerebral. No pretendas que la televisión haga tu trabajo. Tú los tienes que criar. Por eso a mí me despreocupa lo que haga el gobierno en las escuelas. Porque a mí no me van a hacer a mi hija. Yo hago a mi hija. A mí me la dio y yo la hago. Yo la formo, la instruyo. Encamina a tu hijo. Y él no se perderá. Irse a la escuela a aprender a leer, pero instruirle lo fuerte. Las personas que se pierden en el mundo es porque no tienen en qué agarrarse. No tienen un pasado
fructífero, un padre que lo aconsejó. Hay mucha gente que está ahora, yo he estado en esa situación que me han dado de fumar, drogas y todo, y yo he dicho que no, porque hay un consejo que me persigue desde mi niñez. No hagas eso, no hagas eso. Y eso te persigue. Algún día tú verás a tu hijo descarriado y hay cosas que él no hará porque tú se los dijiste que no hagan. Tal vez es pecador, sí, pero él tiene un límite que tú se lo impusiste desde niño. No, para allá no. Para acá sí, para allá no. Preocupémonos por ser nosotros la bendición de nuestros hijos, de instruirlos y hacer lo que no hacen en las escuelas. Presentarle a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salgamos de esa burbuja de dolor. No más cuevas. Y agradezcamos el plato de la mesa porque es un milagro. Mark Batterson fue enviado a un desierto a predicar, a un lugar desértico, y se moría de sed ese hombre. Llevaba horas sin tomar agua y llegó a un lugar y le brindaron un vaso de agua. Mark Batterson, a sus 30 años le brindaron un vaso de agua después de estar muriéndose de sed. Y dice en su libro, a mis 30 años fue la primera vez en mi vida que yo di gracias por un vaso de agua. Porque creemos que el agua no es un milagro. Y el agua es un milagro. El agua es tanto de Dios que Él puede transformarla en vino. Así como al pecador lo puede transformar en santo. Así como al de afuera lo puede transformar en pescador de hombres. Él transforma lo sucio en limpio, el agua en vino, al enfermo en sano, al pecador en salvo, en hijo del diablo, en hijo de Dios. ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es bueno. Seamos agradeced en todo, dijo Pablo. Agradece todo. No te encierres en la cueva, no te encierres en el dolor, porque hay una familia que se está perdiendo. Hay una familia que se está hundiendo y que tú que estás flotando por las aguas le puedes dar la mano y les puedes decir, yo te ayudo. Hay gente afuera que está sola, que necesita de ti, que necesita tu mano. No se la niegues, dásela. Si no te sujeta, está bien, pero habrás obedecido a Dios, habrás hecho el bien, aunque no te hayan correspondido. No abraces esperando a ser correspondido. No beses esperando a ser correspondido. No des esperando a recibir. Haz de corazón todo. Porque recibes de gracia, dad de gracia. Amén.